Es un gusto para nosotros recibir, después de algunos días, se tomó unas merecidas vacaciones, al señor Arturo Borges. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Vacaciones de trabajo, en realidad. Exactamente, te iba a decir vacaciones de trabajo, todavía no llegó nuestro tiempo. Y antes que nada, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Arturo, me encantó el tema de hoy. Vamos a hablar de la siniestralidad, de las causas de los accidentes de tránsito. Arrancamos unos meses complicados para el tránsito, donde todos nos ponemos nerviosos, donde no empieza a haber como un clima distinto, estamos más apurados. Como tú me decías fuera de cámara, empezamos a trasladarnos hacia las rutas. Hay que tener cuidado. Sí, parecería ser que está subiendo la temperatura y sube la temperatura también en los conductores. Es verdad. Sobre todo estos últimos días que hemos visto discusiones de todo tipo. No sé si el tema del domingo próximo también es un tema que está a flor de piel. Sensible. Pero hemos visto realmente unas barbaridades impresionantes. Y bueno, después de un viaje donde uno por defecto, ¿verdad?, de la profesión empieza a comparar las situaciones, no puedes creer, es decir, cómo hay un cambio en la cultura de esto y cuánto nos falta por hacer para lograr por lo menos una estabilidad. Y vemos que hemos vuelto y sigue la siniestralidad y casos realmente brutales donde realmente podrían haber sido evitados con un poquitito de raciocinio, ¿no?, del individuo. O sea que, te estás refiriendo a algún caso puntual que quieras comentar como para hacer el ejemplo. O sea, ¿sigue pasando que la falta de prudencia es el factor principal del problema? Yo creo que la percepción del riesgo que crea un conductor inmerso en el sistema, no hay todavía conciencia de que un error de uno lo complica a sí mismo y además lo que puede complicar a los demás. Es decir, todavía yo creo que nos falta muchísimo para llegar a ser consciente a la persona que está dentro del sistema, que hay un espacio y un tiempo para moverse, y que bueno, esto inclusive que está vinculado en ese movimiento, está vinculado directamente con la velocidad, por ejemplo, es una de las causas más importantes de la fatalidad que hoy tenemos en nuestro país. Y si ahora vamos a salir a las rutas y venimos de un año realmente pesado en cuanto a casos fatales y donde en casos donde tuvo que ver el exceso de velocidad. Totalmente. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué nos espera ahora que empezamos a salir y que todo el mundo quiere que es un buen conductor y cree que la ruta es más fácil que conducir en la ciudad? Y es al revés, duplicamos la velocidad y nuestro tiempo de reacción es el mismo que dentro de la ciudad. ¿Y qué hemos visto en estos últimos tiempos? Bueno, si bien hay muchos factores que están metidos en la siniestralidad, creemos que una de las claves es la percepción del riesgo. Para nosotros esto es fundamental. Dentro de lo multifactorial lo que vemos es la percepción del riesgo como clave. ¿Cómo llegar a hacer que un individuo tenga la percepción del riesgo y tome una buena decisión frente a una situación de demanda? ¿Cómo ¿verdad? hacemos? Y esto pasa por hacer prevención, por hacer educación. Pero cuando uno mira para atrás todos estos años, uno se pregunta, bueno, ¿qué hemos hecho en prevención? Más allá de algunas campañas publicitarias que parecería ser, bueno, funcionan mientras está esa ola de nerviosismo o algún accidente hace que venga a flor de piel la seguridad vial, entonces todo el mundo se pone nervioso y por 3 o 4 días está sensible. Pero cuando esa ola baja, ahí nos olvidamos de todo y volvemos otra vez a generar la problemática. Y esto para nosotros es clave, cómo el individuo recurre inclusive se reiteran los siniestros, es decir, que la misma causalidad, en el mismo lugar de ruta o en la misma esquina, hay un siniestro cada 2 días o hay un siniestro por semana. Y por lo general hay gente que pasa por ese lugar y que dice, yo siempre paso por acá, veo un siniestro y hoy me toca a mí. Y bueno, uno es curioso, si siempre sabe que acá hay un siniestro... ¿Por qué no es atento a ese lugar? Es decir, no percibe que ese día le pueda tocar a él. Y eso no sé si es el ser humano en general, si pasa en nuestros países del mundo, si somos los uruguayos, de que a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, yo manejo bien, a mí no me va a pasar, le pasa al de al lado, ¿no? Como que yo me tiro porque a mí me va a dar para, no sé, como un poco eso, es esa falta de percepción del riesgo. Sí, que no la tenemos cuando estamos como peatones o estamos vinculados, ¿verdad?, en un ámbito cualquiera social fuera del tránsito, donde ahí tratamos de mostrar que somos individuos socialmente adaptados, pero es poner una mano en el volante y el uruguayo cambia. Y esto es un problema psicológico, ¿verdad? Porque hacer entender al individuo que tiene que ser una buena persona en su ámbito social, igual cuando se sube al tránsito o cuando se mete, sobre todo porque es un factor donde la vida acá va en juego, ¿no? Fundamentalmente. Arturo, algunas claves
para evitar accidentes de tránsito ahora, en los meses que vienen, en nuestra vida cotidiana? Cosas puntuales. Y bueno, cosas puntuales. La primera, dejar buena distancia de seguridad cuando salgamos a la carretera. Vemos que hay el nerviosismo que vimos, esa agresividad que viene creciendo. Bueno, saber que hoy el tema se congestionó. Las vías a determinadas horas pico han colapsado. Qué importante lo que decís, cambiar ese chip que tenemos de que en Montevideo llegamos a todos lados en 10 minutos. Ya no pasa más. No. Salgamos con tiempo de nuestras casas. Es que hay un nuevo tránsito y se precisa un nuevo estilo de conductor. Claro. Es decir, no podemos pensar como hace 10 años. Las vías colapsaron, por lo tanto hoy creo que llegás a lo mejor en el mismo tiempo en el ómnibus que en tu auto particular. Porque los semáforos, como están desincronizados a los efectos de bajar la velocidad, que es un elemento como medida de seguridad, está buena. No quiero decir que esté bien del todo, pero por lo menos está buena. La cantidad de autos, los que somos y lo mal que nos conducimos, realmente hace que esto cada día se nos ponga a peor. ¿Qué hemos visto últimamente? Por ejemplo, me llama la atención que ahora cambiamos de senda o giramos en una esquina y nos olvidamos señalizar. Lo he notado en los últimos 2 o 3 meses, lo he conversado con mis compañeros de trabajo y han notado eso justamente, que la gente cambia de senda o va a girar y no le interesa si el peatón no está cruzando y tampoco señaliza con suficiente anticipación. Bien, entonces hablamos de la distancia, de la velocidad, hablábamos del tiempo. Sosegarse, saber que hay que salir con mucho más tiempo, sí, que el congestionamiento está instalado, que no se va a ir, por lo tanto cambió todo el sistema, la situación en la que estamos. Si vamos a hacer viajes largos, evitar, por ejemplo, los días de temperatura muy altas, ¿verdad? Las horas donde el sol pega más fuerte, que eso complica al individuo porque le baja la tensión arterial, inclusive beber refrescos, comidas livianas, y cada 200 kilómetros, si el viaje es superior a eso, parar por lo menos entre 30 y 40 minutos para obtener el tiempo de reacción que teníamos desde cuando partimos y tratar de llegar a destino. Muchas veces lo más importante no es cómo salimos, sino cómo llegamos. Mucha gente cree y tiene los accidentes en los últimos kilómetros antes de llegar a destino porque cree que lo que pasó atrás ya era lo más difícil, que ahora como le quedan 30 o 40 kilómetros tiene problemas resueltos. Y ahí es donde baja la guardia. Más, claro. Claro, baja la guardia y ahí tiene problemas. Y sobre todo en aquellas rutas, tener muchísimo cuidado en aquellas rutas donde estamos solos, donde vamos a circular con poco tránsito, que es ahí donde el individuo puede llegar a tener algo de somnolencia y cuando empiece a parpadear o sienta que está fatigado, la única medida de seguridad es apartarse del camino y descansar, no hay otra. Es como el tema del alcohol. Para el alcohol necesito tiempo, para el sueño necesito descansar, no hay una fórmula mágica que cambie nuestro tiempo de reacción a no ser esta. Y respetar el tiempo y el espacio de los demás. El sistema tiene un espacio y un tiempo que es compartido y nosotros tenemos que aprender a compartir ese tránsito, ese espacio con una estructura vial que realmente hoy deja mucho que desear, ¿verdad? Arturo, por último, ayer estuvo el director de tránsito de la Intendencia, Bosca, hablando de diversos temas. Y una de las cosas que comentaba, por eso que decías de la violencia, que la semana pasada 3 inspectores de tránsito fueron agredidos. En uno de los casos, un individuo en un auto les pasó por encima a la moto, le dio tiempo para correrse. O sea, están realmente preocupados por el nivel de violencia que hay en la calle. Los inspectores están todos con su cámara de vigilancia para grabar. Esto es un factor también relevante. Bueno, ahí es donde vemos nosotros la realidad de la situación. Estamos en una sociedad con algunos visos de enfermedad y es imposible que esos que vemos en la sociedad no se traslade al sistema del tránsito. Está en el tránsito instalado. Por eso hablábamos de la agresividad. Eso nosotros no lo aceptamos para nada. La autoridad tiene que ser respetada. No entendemos cómo la gente cuando pasa algo recurre a la autoridad, pero el día que lo controlan la autoridad es mala, ¿verdad? Y nosotros, imagínate que tengamos un sistema de tránsito sin restricciones, es decir, que no hubiese normativa, que los semáforos no funcionaran y que no tuviéramos carteles de pare o sea al paso. Matado entre todos. Pero es un caos, es decir, el individuo contra sí mismo. Entonces no entendemos cuál es la reacción, pero pasa. Nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, a profesionales y lo hacemos a partir de un examen psicotécnico, nosotros sabemos que la psiquiatría llega a poder establecer
si un individuo es perfectamente predecible si tendrá accidentes o no. Y ese hay que descartarlo del sistema. Y la psiquiatría está a favor de esto, ¿verdad? Es decir, ya hay posibilidades de medir cuál es el factor determinante. Algunos individuos tienen algún siniestro, algún error, o cometen algún error, o cometen alguna falla o imprudencia y son indiferentes. Y otros, cuando tienen alguna falla o se complican en el tránsito, se tornan agresivos. El tema es cuál individuo puede llegar a los dos límites, uno ser indiferente y el otro tornarse agresivo. Y acá es donde hay que trabajar mucho y pasa por la educación. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de los controles, sin fiscalización el sistema sería terrible caos, bruto caos. Por lo tanto, nosotros aprovechamos a saludar a nuestro amigo, gran amigo Hugo Bosca, que no quiero estar evidentemente en los zapatos de él, pero la gente tiene que entender que la autoridad está para algo. Muchas gracias, Arturo, por haber estado esta tarde en el Observador TV. Al contrario, gracias a ti. Un placer haberte recibido nuevamente. Bueno, del mismo modo. Gracias.